¿Crees que algunas muertes no son obra del destino, sino que están diseñadas con la precisión de un plano técnico? Aquella mañana, si hubiera girado la llave solo una vez, mi cuerpo habría quedado destrozado en la autopista. Pero lo que mi nuera jamás esperó es que yo aún esté vivo para contar toda la verdad. Si consideras que esta historia merece ser revelada, suscríbete al canal, dale like al vídeo y dime desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir adelante. Esa mañana, la luz de primavera se filtraba por la ventana del garaje, iluminando el sedán plateado que había conducido durante casi 10 años. Llevaba puesto un traje negro recién planchado y ajustaba con cuidado mi corbata frente al retrovisor. No era una mañana cualquiera. Estaba a punto de conducir desde Epsom hasta Chicago para asistir a la lectura del testamento de mi hijo, Michael Harper. Tan solo pensar en la palabra testamento me pesaba en el corazón. 3 semanas antes, Michael, mi único hijo, quien había levantado una empresa de ciberseguridad valorada en decenas de millones de dólares, había muerto repentinamente a los 42 años. Su muerte quedó registrada por el médico con una causa desconocida. Para un ingeniero como yo, esa frase era como un cuchillo sin filo, poco convincente, imprecisa y aún así lo bastante aguda como para desgarrar el alma. Me acerqué al coche y puse la mano sobre la manija. Un leve temblor recorrió mi cuerpo, aunque pensé que solo eran nervios por enfrentar documentos legales y abogados. Inspiré hondo, dispuesto a tirar de la manija hacia abajo. En ese instante, un grito desgarró la tranquila mañana. «David, no enciendas el motor. Detente ahora mismo». Me quedé paralizado, la mano rígida, el corazón golpeando como tambores de guerra. Al mirar hacia atrás, vi al señor Collins, el vecino de 2 casas más allá. Un policía retirado que corría desde su portón, aún en pantuflas, la bata ondeando, el rostro enrojecido y los ojos abiertos con una mezcla de miedo y determinación. Aquella sola escena me confirmó que no era una broma. Un hombre endurecido por décadas de trabajo, que había investigado incontables escenas sangrientas, no gritaría así por una corazonada vaga. Solté la manija, quedando inmóvil, como hipnotizado. En mi mente aparecieron imágenes terribles. El sedán avanzando en la autopista, los frenos fallando, el coche girando sin control y estrellándose contra las barreras. Me verían atrapado entre hierros retorcidos, un nombre más en la lista de muertes accidentales. Collins llegó jadeando, su mano temblorosa se aferró a mi hombro, pero su voz sonó firme. «Escúchame, David. No enciendas ese coche. Algo anda muy mal». Un hombre que había llevado uniforme durante 30 años, que había presenciado incontables accidentes, temblando de esa forma, bastó para hacerme estremecer. Pregunté con voz entrecortada. «¿Qué pasa, Collins?» Él tragó saliva y sus ojos se afilaron. «Anoche vi una figura que se parecía mucho a tu nuera, Sofía, merodeando alrededor de tu coche. Llevaba una capucha, así que no puedo asegurarlo. Y no estaba sola, había un hombre extraño con ella». El aire del garaje se volvió denso. Sofía, la nuera que había vestido de negro y llorado como viuda desconsolada durante las últimas 3 semanas, de pronto se transformaba en sospechosa. Collins continuó, respirando hondo. Eran cerca de las 11:45. Fui al baño, miré por la ventana y vi a 2 encapuchados. Uno de ellos tenía la misma complexión de Sofía. Abrieron el cofre de tu coche. Estuvieron allí unos 15 minutos. Cuando notaron la luz de mi cuarto, se alteraron, cerraron de golpe el capó y salieron corriendo. Sentí mi corazón retumbar en mis oídos, cada latido como un martillo en mis sienes. Un solo pensamiento resonaba. Si Collins tenía razón, Sofía había intentado matarme. Si yo moría, ella heredaría cerca de 55 millones de dólares. Bastaría un simple accidente de tráfico. En el camino a Chicago, la policía lo registraría como muerte accidental, sin levantar sospechas. Y toda la fortuna de Michael pasaría directamente a las manos de la joven viuda. Retrocedí un paso, mirando el sedán familiar con otros ojos. La carrocería seguía brillando, intacta.
Pero sabía que el peligro podía esconderse dentro, como una serpiente agazapada en la hierba. Mi vida había estado ligada a la ingeniería, y sabía que bastaba cortar una manguera de freno o aflojar un perno para desatar el desastre. Y Sofía, ella sola no pudo haber planeado esto, pensé con un escalofrío. ¿Quién era ese hombre con ella? ¿Un mecánico? ¿Un delincuente? Colin seguía aferrado a mi hombro, los ojos tensos pero firmes. David, he visto muchos accidentes que parecían casuales, pero eran asesinatos disfrazados. Si hubieras encendido el motor esta mañana, ahora mismo estaría dando malas noticias a la policía. Apreté la llave en mi mano. Estaba helada, pero ese frío me mantuvo alerta. Asentí y susurré. Me acabas de salvar la vida, Collins. En el silencio del garaje, solo se oían los gorriones afuera, mientras mi corazón seguía golpeando, como si quisiera escapar de mi pecho. No sabía qué me esperaba aquel día, pero una cosa estaba clara: si realmente era Sofía, había cruzado un límite del que no había retorno. Y el hombre que había tocado ese coche era la clave para descubrir la verdad. Después de calmarme, invité a Collins a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el leve aroma del café matutino y la luz del sol entrando entre las cortinas. Él aún recuperaba el aliento, pero sus ojos permanecían firmes. Le serví un vaso de agua mientras mi mente ardía con preguntas. ¿De verdad Sofía estaba involucrada? ¿Quién era ese hombre? Y lo más importante, ¿qué habían hecho en esos 15 minutos bajo el cofre? Collins explicó despacio. Desde que se jubiló, sufría de insomnio y a menudo se mantenía despierto a medianoche, observando la calle desde la ventana. La noche anterior, cerca de las 12, vio una vieja camioneta azul estacionada a unas casas de distancia. A la luz de la farola distinguió dos figuras encapuchadas, una con la complexión y el cabello recogido de manera apresurada que le recordó a Sofía. El otro era corpulento, con una chaqueta de cuero gastada. Ambos se dirigieron a mi garaje con movimientos furtivos, como ladrones. Lo reconocí al instante, dijo Collins. Esa forma de caminar encorvada, esos gestos cautelosos, era el olor de un crimen en el aire. Con 30 años como policía, conocía de memoria las posturas de los criminales. La figura parecida a Sofía hacía guardia mientras el hombre se agachaba con una caja de herramientas. Desde la ventana del piso superior, Collins alcanzaba a ver el destello metálico bajo la luz. De vez en cuando, la figura similar a Sofía miraba nerviosa a su alrededor. El frío recorrió mi espalda al imaginarlo. Si realmente era Sofía, entonces la imagen de una viuda reciente, apenas 3 semanas después de la muerte de su esposo, colándose de noche en el garaje de su suegro junto a un desconocido, era algo verdaderamente aterrador. Todo lo que ella había mostrado a los demás, la esposa afligida, la nuera hermosa, se desmoronó en mi mente. Collins añadió que, al encender la luz de su habitación, el resplandor los había sobresaltado. La mujer le hizo una señal al hombre, cerraron de un portazo el capó y ambos corrieron hacia la camioneta. Él se sentó al volante y ella saltó al asiento del copiloto. La camioneta arrancó a toda prisa, dejando humo y una sospecha más densa que la noche misma. Me quedé inmóvil, escuchando cada palabra. La escena descrita por Collins no dejaba lugar a coincidencias. Una mujer normal no se mete en el garaje de su suegro a medianoche, y mucho menos acompañada por un hombre de aspecto rudo que porta herramientas profesionales. Golpeé la mesa con los dedos, intentando contener la furia que hervía dentro de mí. Si Collins no lo hubiera visto, si nadie me hubiera avisado, hoy quizá habría estado sentado en ese coche, conduciendo por la autopista hacia la muerte en un accidente montado. He visto muchos asesinatos disfrazados de accidente, dijo Collins en voz baja. Y la mayoría de las veces, detrás está la familia. Los extraños rara vez tienen motivos tan fuertes. Señor David, creo que esa sombra era su nuera, y el hombre con ella, sin duda, su cómplice. Apreté el vaso de agua, la mano me temblaba. Cada célula de mi cuerpo gritaba que aquello era imperdonable. Pero junto a la rabia, la lógica del ingeniero en mí comenzó a calcular. Si Sofía realmente quería eliminarme,
Ese plan no se habría ideado en una sola noche. Tenía que estar preparado, calculado paso a paso. Y ese hombre, alguien con conocimientos suficientes para manipular el coche, era la clave. Recordé las veces que había visto a Sofía después de la muerte de Michael, vestida de negro, con lágrimas delante de todos. Pero en sus ojos fugaces había algo frío, calculador. En ocasiones me dije que era solo el prejuicio del padre estricto hacia la nuera, pero ahora todo encajaba en un dibujo mucho más oscuro. Collins me miró, con la voz firme. Necesitas llamar a un mecánico profesional de inmediato. Y mejor, fotográfialo todo. Registra las pruebas. Si no me equivoco, esto está cuidadosamente planeado. Tenemos que probarlo. Asentí, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Ya no era una simple lectura de testamento lo que me esperaba, era una lucha por la supervivencia. Michael ya no estaba, pero yo sí, y no permitiría convertirme en la siguiente víctima. Cerré el puño con fuerza, y una voz interior repitió: «Sofía, si realmente fuiste tú, has ido demasiado lejos. Desde ahora empezaré a sacar a la luz toda la verdad». Después de que Collins se marchó, me quedé largo rato en el garaje, en silencio. El sedán plateado reposaba bajo la luz tenue, transformándose de pronto en un cómplice silencioso de un complot de asesinato. Lo miré como si fuera un arma, preparada y a la espera de que yo apretara el gatillo. Saqué el teléfono y marqué a un viejo amigo, Ethan Moore. Nos conocíamos desde los tiempos en la fábrica de motores de aeronaves. Ethan abrió después su propio taller y se convirtió en uno de los pocos mecánicos con certificación ASE Master en Chicago. Creí que si alguien podía encontrar rastros irregulares, sería él. Contestó de inmediato, su voz cálida pero cautelosa al otro lado. «David, no me llamas a estas horas desde hace años. ¿Qué sucede?» Intenté mantener la calma. «Ethan, te necesito ahora. Sospecho que han saboteado mi coche. Es grave». Hubo un silencio breve al otro lado. Luego Ethan respondió cortante: «No toques el coche. Llego en 15 minutos». La espera se me hizo una eternidad. Paseé alrededor del sedán, examinando cada línea de metal que conocía tan bien. Recordé todas las veces que le había cambiado el aceite, reemplazado filtros de aire yo mismo, y lo orgulloso que estaba de su resistencia. Pero aquella mañana toda esa confianza se había vuelto una trampa mortal. De pronto mi propio garaje me pareció ajeno, frío, como un laboratorio donde se diseñaba la muerte. El rugido de un motor diésel resonó afuera. La pequeña camioneta de Ethan se detuvo en la entrada. Entró cargando su caja de herramientas pesada, moviéndose con la decisión de un cirujano que entra a una operación. «Cuéntame todo», dijo, mientras abría sus herramientas. Le relaté lo que me había dicho Collins. Los ojos de Ethan se oscurecieron. «Bien», dijo. «Empecemos». Montó un elevador móvil y levantó el frente del coche. El haz de una linterna potente barrió el subchasis, iluminando cada tubería, cada unión. Me mantuve cerca, con el corazón en los labios. Ethan silbó bajo y habló en voz queda. «Amigo, no me gusta lo que veo». Señaló una sección de la línea de freno donde una incisión fina y afilada recorría el metal, como hecha por una hoja industrial. «Esto no es desgaste natural. Ha sido cortado con precisión. Si hubieras conducido 10 millas más, la presión del líquido de frenos habría caído y el pedal se habría ido al fondo sin resistencia. A 70 millas por hora en la autopista no habrías tenido ninguna oportunidad». Me apretó la garganta a un nudo. La imagen del coche perdiendo el control y estrellándose contra la barrera invadió mi mente. Tomé aire y pregunté, con la voz rota: «¿Estás seguro, Ethan?» Asintió con firmeza. «He trabajado 20 años en esto. El desgaste natural deja bordes ásperos y deshilachados. Esto es liso, como un cuchillo por la mantequilla. Solo herramientas especializadas pueden hacer esto». Siguió con la revisión de la dirección. Los pernos estaban aflojados con precisión. «Mira esto», dijo.
Aún no se ha separado, pero cuanto más conduces, más se aflojará. En una curva cerrada, el sistema puede fallar. El coche puede volcar. No es un accidente. Está diseñado para provocar un choque tras cierta distancia. Es un diseño para matar. Me agarré al borde de la mesa de trabajo para no venirme abajo. La verdad estaba al descubierto. Había escapado por un pelo, solo porque Collins había despertado. Y si la figura que Collins creyó ver era realmente Sofía, ella no había actuado sola. ¿Quién podría hacer esto? Pregunté a Ethan. Ethan se secó el sudor de la frente y respondió. Un mecánico. Alguien que conozca bien los sistemas de freno y dirección como para cortar y aflojar sin que se note de inmediato. Esto no es obra de un aficionado. Si Sofía está implicada, tuvo ayuda. Aquellas palabras sonaron como el golpe final del martillo. Las piezas del rompecabezas encajaban con la historia de Collins, dos figuras bajo la farola y el hombre extraño como la mano técnica detrás del complot, el verdadero cómplice. Ethan tomó su móvil y fotografió cada corte, cada tornillo. Guardó las imágenes con cuidado y su voz permaneció serena. Esto es evidencia. Tienes que llamar a la policía. Si hace falta, yo testifico. Nadie podrá discutir esta prueba técnica. Lo miré, agradecido, pero al mismo tiempo la rabia me invadió de nuevo. Michael se había ido, y ahora yo era el objetivo. Aunque fuera solo una sospecha, todas las señales apuntaban a Sofía, y si detrás había un cómplice mecánico, tenía que desenmascararlos a ambos. Retrocedí, mirando el sedán suspendido en el elevador. Debajo, esos cortes fríos parecían heridas sangrantes. En ese momento me juré a mí mismo, Michael, hijo mío, no dejaré que tu muerte se desvanezca. Voy a sacar todo a la luz y pagarán por esto. El sedán colgaba en el garaje, testigo vivo de un intento de asesinato. Agradecí a Ethan, le pedí que guardara todas las fotografías y prometí hablar más tarde. Pero no había tiempo que perder. Ese día era la lectura del testamento de Michael y tenía que estar allí. No podía permitir que los que tramaban pensaran que yo había caído en la trampa. Llamé a un taxi. Al cerrarse la puerta, me senté en silencio en el asiento trasero. El olor del cuero viejo se mezclaba con un tenue aroma a menta de un ambientador. El conductor me miró por el espejo retrovisor y apartó la vista, sin preguntar nada. Bien. Necesitaba silencio para pensar. Las calles conocidas de Evanston pasaban ante la ventanilla, los arces verdes, las casas de ladrillo rojo, todo igual. Pero para mí, todo había cambiado. Saber que, en ese barrio tranquilo, alguien había planeado matarme transformó el mundo en un escenario donde yo era el protagonista atrapado en una trampa invisible. Saqué el teléfono. En la carpeta de fotos estaban aún los registros médicos de Michael. Los abrí, fijando la vista en cada línea de las anotaciones del médico. 12 de marzo, paciente presente con fatiga y dolor abdominal. 18 de marzo, pérdida rápida de peso, náuseas persistentes. 2 de abril, cuerpo gravemente debilitado, sin respuesta al tratamiento. Y el 9 de abril, el certificado de defunción, frío y conciso, causa desconocida. Solo 3 semanas desde un hombre sano que iba al gimnasio cada mañana y comía con disciplina, hasta quedar reducido a un cadáver. Recordé la llamada de Michael, su voz débil pero firme. Papá, si me pasa algo, ojo con Sofía. En aquel momento lo deseché, pensando que estaba paranoico por los analgésicos. Pero ahora, camino al centro de Chicago en el taxi, comprendía por fin, esa advertencia era su último testamento. Se me apretó la garganta. La imagen de Michael apareció en mi mente, ojos encendidos cuando hablaba de un proyecto de ciberseguridad, la sonrisa segura al firmar un nuevo contrato y luego el aspecto agotado en la camilla del hospital. Un hombre así no podía derrumbarse en 3 semanas sin motivo. ¿Quién le había acortado la vida? El instinto me decía que las sospechas de Collins podían ser ciertas. Sofía no solo estaba vinculada al coche, sino posiblemente a la muerte de Michael. Y quizás, al igual que el sedán en el garaje, la desaparición de Michael fue un diseño deliberado,
Una trampa tejida lentamente con algún veneno que la medicina apenas podía detectar hasta que era demasiado tarde. El taxi cruzó el puente sobre el río Chicago. El agua brillaba bajo el sol del mediodía. Los rascacielos surgían, reflejando la luz como miles de ojos observando. Me sentí de pronto como un guerrero solitario que entra en un campo de batalla donde el rival ha preparado lazos para que tropiece. Pero esta vez ya lo sabía. Apreté el teléfono, sintiendo la mano temblar, no solo de rabia, sino de determinación. Michael se había ido, pero yo seguía vivo, y haría todo para que la verdad saliera a la luz, aunque aún no hubiera una prueba absoluta. Cada detalle en la historia clínica, cada corte bajo el coche, todo apuntaba en la misma dirección. El taxi giró hacia la arteria principal que conduce al Loop, el centro financiero de Chicago. Los edificios de vidrio se alzaban a mi alrededor, sus reflejos deslumbraban. Respiré hondo, enderecé la espalda e imaginé una coraza invisible sobre mí. En mi cabeza resonó un juramento: Michael, descansa en paz. No dejaré que tu muerte se olvide. Los que te mataron, los que intentaron matarme, pagarán. El edificio de oficinas del bufete Miche y Reynolds se alzaba en el centro, sus ventanas reflejando el sol del mediodía como miles de ojos que seguían cada paso. El taxi se detuvo. Pagué y permanecí unos segundos quieto en la acera. La gente pasaba apresurada, trajes impolutos y zapatos brillantes, todos como si corrieran contra el tiempo. Pero para mí, todo lo exterior palideció, solo pensaba en un rostro, el de Sofía. Entré por la puerta giratoria y el aire acondicionado me envolvió. El suelo de mármol relucía. El mostrador de recepción era alto y las sillas de cuero estaban dispuestas con orden. En un rincón de la sala de espera, bajo la luz de la gran ventana, Sofía estaba sentada. Una revista de moda de alto precio reposaba en su regazo, su mano pasaba las páginas sin mirar, como quien finge calma. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo se resquebrajó. La cara de Sofía se volvió pálida, sus labios se entreabrieron como para decir algo, pero lo tragó. La revista se deslizó de su mano y cayó al suelo con un golpe sordo que retumbó extrañamente en el espacio silencioso. La miré fijamente. Ese sobresalto breve fue suficiente para entenderlo. Mi llegada no estaba prevista en los cálculos de nadie. Caminé despacio, cada paso resonando en el piso de piedra como tambores. Sofía se levantó de un salto, intentando recomponer su porte habitual. Una sonrisa forzada apareció, pero las comisuras le temblaban. «Tú, no esperaba que vinieras», dijo, su voz delgada pero tratando de imponer un aire de arrogancia. Me detuve, manteniendo la distancia justa y con la voz medida. «¿De verdad? ¡Qué curioso! ¿Y por qué pensaste que no vendría?» Enfatizaba cada palabra, sin apartar la vista del rostro que había perdido su máscara cosmética. Sofía se humedeció los labios, la mirada esquiva. «Creí que quizás no estarías bien para viajar hoy», respondió, y sus palabras cayeron en el suelo frío como una hoja sin filo. No respondí de inmediato, incliné la cabeza para observarla mejor, dejando que el silencio se convirtiera en presión. Luego bajé la voz, tensándola apenas. «¡Qué curioso! Dicen que anoche merodearon por mi coche». La tez de Sofía cambió de pálida a rígida. Parpadeó rápido y forzó una sonrisa. «¿De qué hablas?» «No entiendo», balbuceó. Pero sus manos se aferraban al borde de la silla, traicionando su calma. No necesité confesión alguna. Esas manos temblorosas me decían que no era inocente. El aire de la recepción se volvió denso. Un par de jóvenes abogados pasaron cerca, miraron y apartaron la vista con rapidez. Sofía intentó recomponer la máscara de viuda elegante, pero las grietas eran evidentes. Dejé que el silencio se prolongara unos instantes más, lo suficiente para que se sintiera expuesta ante todos. Finalmente, exhaló, enderezó la espalda y alzó el mentón como quien pretende mantener la ventaja. «En fin», dijo con voz tensa, «todo se resolverá pronto. Michael lo dejó todo para mí. Tú no recibirás nada, y yo estoy listo para disfrutar de la vida que merezco».
Sofía desvió la mirada hacia los edificios frente al lago Michigan, brillando bajo el sol. ¿Ves? Ya he dado un depósito por el ático de allí. En solo unas horas, todo será mío. Un frío me recorrió al escucharla. Michael aún no descansaba en paz, y su esposa ya soñaba con comprar una nueva casa con la herencia. Ni un atisbo de dolor, ni un instante de recuerdo. Solo ambición y cálculo. Inspiré hondo y mantuve la voz serena. Deberías tener cuidado, Sofía. No todo sale como crees. Un destello de inquietud cruzó por sus ojos, aunque lo ocultó con una sonrisa amarga. Siempre me has menospreciado, ¿verdad? Pues ya verás. En ese momento, la puerta de cristal esmerilado se abrió ligeramente. La secretaria apareció con un gesto educado. Señora Harper, señor Harper, por favor, pasen. El señor Reynolds los espera. Sofía se acomodó el vestido y avanzó con paso seguro, como si entrara en una coronación. Sus tacones resonaban en el suelo, un sonido seco, como la cuenta atrás de un espectáculo grandioso. La sala de conferencias de Miche y Reynolds estaba en el piso 47, con ventanales de piso a techo frente al azul profundo del lago Michigan. Dentro, la luz inundaba la mesa de caoba y las sillas de cuero negro, cada detalle desprendía solemnidad y poder. El abogado James Reynolds, con el cabello gris perfectamente peinado y gafas de montura dorada, se puso de pie al vernos entrar. Extendió la mano, su voz baja y medida. Mis condolencias, señor Harper, señora Harper. Asentí mientras Sofía sonreía con confianza, como si la reunión de ese día fuera solo un trámite para confirmar la dueña de una fortuna colosal. Nos sentamos. Sofía eligió la silla frente a la ventana, dejando que la luz iluminara su rostro maquillado, posando como un retrato de vencedora. Yo la observaba en silencio, dejando que saboreara sus últimos minutos de ilusión. James abrió su portafolios, cada movimiento lento y seguro. Desplegó un expediente grueso, su voz firme. El testamento del señor Michael Harper, fechado el 25 de marzo, notariado y certificado según las normas. Consta de 3 testigos, incluido su médico personal. Sofía asintió, y las comisuras de su boca se alzaron apenas. En este documento, continuó James, el señor Harper deja claramente expresado su deseo de asegurar el cuidado a largo plazo de su padre, el señor David Harper. Y también establece de manera explícita, hizo una pausa, que la totalidad de los bienes, incluyendo la empresa, propiedades y cuentas, valorados en aproximadamente $55 millones, se transfieren al señor David Harper. La sala quedó en silencio. Escuché el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Sofía. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció como si la hubieran abofeteado. ¿Qué? Su voz fue apenas un susurro ahogado. James permaneció sereno, sacó un sobresellado y me lo entregó. Además, el señor Harper dejó una carta manuscrita para su padre. Mi mano tembló al recibirla. Reconocí de inmediato aquella letra familiar. Papá, sé que Sofía no es sincera. Si no lo logro, protege los bienes y el honor de nuestra familia. Intuyo que habrá engaños a nuestras espaldas. No le des la oportunidad de manipular. Confío en ti. La vista se me nubló, pero dentro de mí se encendió un fuego nuevo. Michael, incluso en su lecho de muerte, pensó en protegerme. Había visto a través de la ambición mucho antes, y hoy ese testamento era el golpe final para la traidora. Sofía se levantó de golpe, su silla chocó contra el suelo con un estruendo que retumbó en la sala. No, esto es una falsificación. Soy su esposa legal. Todo me pertenece, gritó, su voz estridente rebotando contra las paredes elegantes. James se mantuvo tranquilo, ajustándose las gafas. Señora Harper, su esposo tenía plena autoridad para otorgar testamento y transferir sus bienes. Este es un documento legal con una cláusula de no impugnación. Si insiste en desafiarlo, perderá incluso la parte mínima que la ley le reconoce. El rostro de Sofía se volvió cetrino, sus labios temblaban, pero en sus ojos ardía aún la furia.
Los demandaré. Tengo abogados. No te llevarás ni un centavo. David, escupió, la voz cargada de odio. La miré de frente. Su máscara de poder se había desmoronado, solo quedaban desesperación y rencor. Respondí con tono acerado. Michael se preparó para este día. Tú creías controlar todo, pero la verdad es que nunca tuviste nada. Sofía vaciló, sujetándose a la mesa para no caer. La sala quedó en silencio. Solo el latido de mi corazón resonaba, mezclado con una fría satisfacción. Todo lo que había soñado, el ático junto al lago, las fiestas fastuosas, las tarjetas de crédito sin límite, se disolvió en humo con una sola frase. Tras la lectura del testamento, creí que todo había terminado. Sofía chilló y maldijo, pero la verdad se mantenía firme. Toda la herencia era mía. Salí del edificio con la carta manuscrita de Michael en el bolsillo, el corazón pesado de dolor por mi hijo, pero más ligero al saber que la mentira había quedado al descubierto. Sin embargo, subestimé gravemente a Sofía. Solo 2 días después, su rostro apareció en la portada de un conocido tabloide de Chicago. El titular gritaba en rojo: «Padre codicioso roba la herencia y abandona a su nieto». Debajo, Sofía vestida de negro, ojos enrojecidos, sosteniendo un retrato de Michael. Detrás, habían colocado a propósito una foto mía saliendo de la oficina de abogados, con gesto frío y severo, como si acabara de arrebatarlo todo a una viuda desconsolada. Y no fue solo la prensa. En redes sociales, enjambres de cuentas falsas repetían la misma narrativa: es solo un anciano egoísta que roba el dinero de su nuera y deja a su nieto en la calle. Un avaro, igual que un capitalista sin corazón. Los comentarios eran cuchillos. Los vecinos empezaron a mirarme distinto. Algunos murmuraban a mis espaldas, otros evitaban mis ojos. Uno incluso se burló cuando recogí el periódico. «Señor David, ¿no le da vergüenza pelearse por dinero con su joven nuera?». Peor aún, algunos parientes lejanos, que casi nunca me hablaban, empezaron a llamar para reprocharme. Un primo incluso me dijo: «Deberías compartir la herencia con Sofía, al menos por el niño. La gente anda diciendo que eres cruel». Me senté en la sala, leyendo cada artículo, cada comentario, sintiendo que el mundo entero me acorralaba. El corazón se me encogía, no por dinero ni por reputación, sino porque sabía que Sofía estaba detrás de todo. Había contratado abogados de relaciones públicas y manejadores de prensa, construyéndose la imagen de víctima perfecta, mientras me pintaba a mí como el villano. Una tarde, 2 agentes de policía tocaron mi puerta. Eran amables, pero sus ojos escrutaban. «Hemos recibido una denuncia de la señora Sofía Harper. Ella asegura que la has amenazado y que podría ser un peligro. Necesitamos tu cooperación para responder algunas preguntas». Me quedé inmóvil, el corazón golpeando como un tambor. Sofía no solo estaba jugando con la prensa, quería arrastrar a la ley para encadenarme, al menos ante la opinión pública. Aquella noche volví a abrir la carta de Michael. Su letra desordenada pero firme me sostuvo al borde del abismo: «No confíes en ella. Confío en ti». Me aferré a cada palabra, sintiendo a Michael a mi lado, recordándome que no debía caer. Sofía podía comprar periódicos, contratar abogados de relaciones públicas y esparcir mentiras por todas partes. Pero la verdad seguía allí: los cortes bajo el coche, los registros médicos anómalos, el testimonio de Collins, todo esperando a ser unido en un cuadro completo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Y cuanto más fuerte atacara Sofía, más cerca estaría de descubrirse. Pero si yo me rezagaba un solo paso, la opinión pública me sepultaría antes de que la verdad hablara. 3 días después de la lectura del testamento, mientras el escándalo seguía ardiendo en la prensa, recibí una llamada inesperada. Era el señor Ramírez, mi vecino de enfrente, un ingeniero electrónico jubilado. Su voz sonaba urgente. «David, ven a mi casa de inmediato. Hay algo que debes ver». Caminé hasta allí, con un peso de presagio en el pecho. Ramírez me llevó al sótano, donde había montado un sistema de seguridad casero con cámaras de gran angular apuntando a la calle.
Encendió su portátil y retrocedió hasta la noche en que Collins me había alertado. La pantalla era granulosa, la farola apenas iluminaba, pero mostraba claramente a dos figuras cerca de la medianoche. Una, más pequeña, con el cabello recogido a toda prisa y un vestido oscuro. La otra, más alta, con chaqueta de cuero gastada y una caja de herramientas. Ambos se dirigían rápido hacia mi garaje. Ramírez señaló la imagen, su voz firme. Amplié lo más que pude, pero los rostros no se distinguen. Llevan capuchas y la cámara no captó detalles. Pero fíjate en ese andar, esa ligera cojera de la mujer. La he visto antes. Es Sofía. Guardé silencio. En la pantalla, la figura más baja levantaba de vez en cuando la cabeza, la luz revelaba mechones de cabello atados hacia atrás. Demasiado parecido para ignorarlo, aunque insuficiente para condenar. Ramírez prosiguió. Y el hombre, la forma en que carga la caja de herramientas, el paso firme. No es un improvisado. Trabajé toda mi vida en electrónica, con ver ya sé. Este tipo es técnico, alguien acostumbrado a manejar herramientas. Asentí, el pecho apretado de emociones encontradas. El vídeo no mostraba rostros claros, pero reforzaba la historia de Collins y los hallazgos de Ethan. Había una mano experta detrás, y Sofía, como mínimo, estuvo presente. Ramírez adelantó la grabación hasta el momento en que la luz del cuarto de Collins se encendió. Ambos encapuchados se sobresaltaron, cerraron el capó de golpe y corrieron hacia una camioneta azul estacionada más abajo en la calle. La cámara alcanzó a captar parte de la matrícula. Solo las dos primeras letras eran visibles. Il K9. Se me cortó la respiración. Era la primera pista directa hacia el cómplice, una matrícula. Ramírez puso una mano en mi hombro. No quiero meterme en tus asuntos familiares, pero he vivido aquí toda mi vida. No puedo ignorar lo que vi. Quédate con esta grabación. La vas a necesitar. Apreté entre mis dedos la memoria USB con el vídeo, sintiendo que sostenía una pieza crucial del rompecabezas. Pero también sabía que Sofía no se quedaría quieta. Había construido su trampa mediática, y ahora intentaría borrar las pruebas reales. De regreso a casa, viendo las sombras alargarse en la calle, un pensamiento helado se volvió claro. Ya no era una sospecha, sino una guerra entre pruebas y mentiras. Y desde ese momento tenía que mantenerme un paso adelante, o la verdad quedaría enterrada bajo la falsedad. Esa noche me senté en mi estudio. La lámpara del escritorio iluminaba montones de papeles y la USB de Ramírez. En la pantalla del portátil, el cuadro congelado mostraba a las dos figuras corriendo hacia la camioneta azul, la matrícula difusa por el resplandor, pero con dos caracteres intactos, Il K9. Amplié cada cuadro, mis ojos forzándose como si pudieran atravesar la pantalla. Los últimos números estaban borrosos, pero por fortuna aún tenía amigos en la fuerza policial. Marqué a la teniente Karen Miles, una vieja colega de Collins, ahora jefa de la Oficina de Registro de Vehículos de Illinois. Karen contestó, su voz firme pero familiar. David, hacía tiempo que no llamabas. ¿Qué sucede? Bajé la voz. Karen, necesito rastrear la matrícula de una camioneta. Illinois, comienza con K9. No estoy seguro del resto, pero hay grabación de cámara. ¿Puedes ayudarme? Al otro lado, Karen guardó silencio unos segundos, luego suspiró. Sabes que no puedo dar información a la ligera. Pero si me envías las imágenes, las revisaré de manera personal. Solo esta vez. Le mandé de inmediato el vídeo recortado. Menos de una hora después, Karen llamó de vuelta. David, no encontré coincidencia exacta, pero hay una matrícula que encaja al inicio. ILK 9724. El dueño es Kyle Henderson, 38 años. Tiene un antecedente menor por alteración del orden. Vive en los suburbios de Cicero. Trabaja como mecánico móvil. Ten cuidado, este tipo no es sencillo. El nombre Kyle Henderson me golpeó como un martillo. Un mecánico, con antecedentes, viviendo a pocas millas.
Todo coincidía con la evaluación de Ethan. Anoté la dirección, un escalofrío me recorrió la espalda. Al día siguiente conduje hasta Cicero. La calle donde vivía Kyle era sombría, flanqueada por garajes descuidados, pintura descascarada y puertas oxidadas. Me detuve a cierta distancia y observé. Frente a su taller había una camioneta azul polvorienta. La matrícula coincidía exactamente con la que Karen me había dado. El corazón me latía con fuerza, los dedos clavados en el volante. La puerta del garaje estaba entreabierta. Vi a un hombre corpulento con camiseta grasienta, inclinado sobre una soldadura. Su postura era firme, sus manos precisas, idénticas al hombre borroso de la grabación. No había duda, ese era quien había tocado mi sedán. Saqué el teléfono y tomé algunas fotos rápidas. Pero al girar para irme, Kyle levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron la calle y se detuvieron un instante en mi coche. Me agaché en el asiento, el corazón desbocado. Me observó largo rato y luego curvó los labios en una sonrisa fría. Salí de inmediato, con el sudor empapando mi espalda. Kyle no era fácil de enfrentar, y si realmente estaba vinculado a Sofía, entonces ambos estaban más preparados de lo que imaginaba. Esa noche llamé a Collins y le conté todo. Permaneció callado un buen rato, y finalmente dijo con firmeza: «David, tienes la clave. Pero recuerda, no actúes solo. Necesitamos más pruebas. Un paso en falso ahora y podrían pintarte como un intruso, incluso como un acosador», advirtió Collins. Yo permanecí en silencio, apretando las fotos que había tomado. Kyle Henderson, la mano mecánica en las sombras. Sabía que él era la pieza que podía voltear el tablero, pero también que cuanto más me acercara a la verdad, más profundo caía en el peligro. Era posible que tanto Collins como yo ya estuviéramos siendo vigilados. Tras reunirnos en un café, Collins y yo nos quedamos a planear. Él golpeó suavemente la mesa, bajando la voz. «Sofía es astuta, no confesará. Si queremos pruebas, hay que presionar a Kyle. Tipos como él no son leales. Es un matón de poca monta, atrapado en las apuestas. Se quedará sin dinero y volverá a pedir más. Entonces hablará». Asentí, comprendiendo de inmediato. Sofía podía ser calculadora, pero su cómplice era distinto. Él la tenía atrapada, y tarde o temprano se convertiría en una carga. Solo debíamos esperar el momento oportuno. Collins llamó a algunos excompañeros de confianza. Ellos aceptaron ayudar extraoficialmente. «No podemos tenderle una trampa directa», dijo, «pero la vigilancia es legal». Durante los siguientes 7 días, el equipo de Collins siguió a Kyle Henderson por turnos. El hombre se dejaba ver en bares de mala muerte en Cicero o se quedaba horas frente a las máquinas tragamonedas en los suburbios. Cada dólar que echaba lo dejaba más vacío. Era un barril roto, dispuesto a vender a cualquiera por dinero. El 8º día ocurrió lo esperado. Un informante reportó que Kyle había acordado reunirse con Sofía en un pequeño café del West Loop. Mesas gastadas, pocas personas, un lugar discreto. Collins ideó un truco. Hizo que uno de los suyos se hiciera pasar por mensajero con un fajo de carpetas falsas. Al pasar junto a su mesa, dejaría caer los papeles y en el movimiento de recogerlos, colocaría un diminuto grabador bajo la mesa. Aquella tarde, Sofía llegó primero. Vestía un ceñido vestido negro, el cabello recogido a la prisa, el gesto tenso. Eligió una mesa apartada, tamborileando los dedos sobre la madera. 5 minutos después entró Kyle, con su chaqueta de cuero arrugada, los ojos inyectados por falta de sueño. Se dejó caer en la silla y jaló el vaso de agua hacia sí. Justo entonces, el falso mensajero pasó. Los papeles cayeron al suelo, se agachó a recogerlos entre disculpas. En esa inclinación, el dispositivo quedó perfectamente adherido bajo la mesa. Sofía y Kyle no notaron nada. La conversación quedó grabada de principio a fin. La voz de Kyle sonaba amarga. «Escucha, Sofía, necesito dinero. $5,000 ahora mismo o hablo».
Sofía respondió con un chasquido seco. Ya te pagué suficiente aquella noche. Solo hiciste tu parte, cortar los frenos, aflojar los pernos. No te debo un centavo más. Kyle soltó una risa agria. ¿Crees que es tan fácil librarte? Yo sé exactamente lo que hicimos en el garaje de tu suegro. Si hablo, caemos los dos. La diferencia es que yo estoy acostumbrado a la cárcel. Tú no. Si no quieres hundirte conmigo, paga. 5.000 no es nada para una viuda a punto de heredar decenas de millones. Hubo un silencio de unos segundos. Luego Sofía susurró. ¿Me estás amenazando? Kyle se inclinó hacia adelante, voz baja. No es amenaza. Es advertencia. Les debo a los tiburones de las apuestas. Quieren apretarme esta semana. Si caigo, te arrastro conmigo. Tú decides. Se escuchó el rechinar de sus dientes y luego el golpe de un fajo de billetes sobre la mesa. Aquí tienes. 5.000. Pero es la última vez. Kyle recogió el dinero y bufó. No seas ingenua. Habrá una próxima vez. Ahora tu secreto es mío, Sofía. Recuérdalo. La grabación terminó con el arrastre de sillas y los pasos apresurados de Sofía saliendo del café. Esa noche, Collins reprodujo cada palabra en mi sala. Las voces de Sofía y Kyle se delataban solas. Sus ojos se iluminaron. David, esto es oro. Con este audio, más el vídeo de la cámara y el informe técnico de Ethan, podemos empujar al fiscal a abrir un caso criminal. Sofía acaba de cavar su propia tumba. Yo permanecí inmóvil, escuchando las palabras temblorosas de Sofía y las burlas de Kyle resonando en el pequeño altavoz. Un frío se extendió por mi pecho. Ya no había sospechas ni conjeturas. La verdad estaba grabada en cada sílaba, en cada sonido. Y supe que el día del juicio se acercaba. Cuando el audio terminó, la sala quedó sumida en un silencio espeso. Yo no me moví. Cada nervio estaba tenso hasta el límite. Cada palabra de Sofía, cada risa burlona de Kyle, me golpeaba el pecho como martillazos. Creí estar preparado para cualquier revelación, pero cuando la verdad salió nítida de aquel pequeño aparato, descubrí cuánto dolía todavía. Collins guardó el grabador en una bolsa protectora contra señales, su voz grave. Esto es evidencia directa. Sofía no puede negarlo. Pero para asegurar una condena necesitamos más. Quiero hilarlo todo. Un cuadro completo. Cuando el fiscal reciba el expediente, no podrá ignorarlo. Y así, en los días siguientes, Collins, Ethan y yo nos volcamos por completo. Ethan nos entregó una serie de fotos en primer plano del coche, el corte limpio en la manguera de freno, el perno de la barra de dirección cuidadosamente aflojado. También redactó un informe técnico de 10 páginas, comparando con accidentes manipulados que había investigado, concluyendo sin dudas que se trataba de un sabotaje deliberado. Collins contactó a antiguos colegas en la policía. Uno consiguió grabaciones de cámaras de esquina cerca de mi casa. En ellas, a las 11:47 de aquella noche, una vieja camioneta azul se detuvo a unas casas de mi garaje. 2 figuras descendieron. Ambos llevaban gorras caladas y bufandas oscuras, los rostros ocultos. Pero la figura pequeña dejaba ver mechones largos bajo la gorra. Todo coincidía. No necesitamos rostros, dijo Collins, con la mirada curtida. Solo debemos probar que el tiempo y el contexto coinciden. Con el audio, un fiscal verá el cuadro completo. No necesitamos certeza absoluta, sino suficiente para que un jurado crea que Sofía participó. Me quedé en la sala, con la mesa cubierta de documentos, los registros médicos de Michael, la copia del testamento, la carta manuscrita, las fotos del chasis, el informe técnico, el vídeo de la cámara de la calle y ahora el audio. Cada pieza era un ladrillo. Juntos formaban un muro sólido, acorralando a Sofía y Kyle. A veces me quedaba en silencio, pensando en Michael. Recordaba cuando corría por la casa con un avión de juguete que yo mismo le había construido. Sus sueños, su camino hacia la adultez,
ahora sepultados por la codicia y la traición. Apreté la carta de mi hijo entre las manos y susurré: «Descansa ya. El resto lo haré yo». Colin se sentó frente a mí, la mirada dura. «David, es hora de presentar todo ante la fiscalía», dijo, «pero quiero dar un último paso. Tenemos que preparar una revelación pública. No solo para que lo vea el tribunal, sino para que toda la sociedad vea su verdadero rostro. Sofía usó a los medios para humillarte. Ahora se lo devolveremos multiplicado por 10. Lo miré y asentí lentamente. Por primera vez en semanas sentí algo nítido en mi interior: convicción. No una esperanza frágil, sino la certeza férrea de que la justicia estaría de mi lado. Esa noche, mientras contemplaba las luces de Chicago ardiendo tras la ventana, supe que un nuevo capítulo se abría. Y en él, Sofía ya no sería quien moviera los hilos de la opinión pública, sino la acusada frente al estrado. 3 días después de que Collins entregara el expediente completo a la fiscalía, recibí un sobre grueso y sellado. Dentro había una citación oficial que me obligaba a presentarme en el tribunal del condado de Cook el 28 de mayo como testigo clave en el caso penal contra Sofía Harper y Kyle Henderson. Las manos me temblaban al sostener aquel papel. Durante toda mi vida me había acostumbrado al silencio de las máquinas y a los fríos planos técnicos, pero ahora mi nombre figuraba en una citación, no como ingeniero, sino como testigo en un caso de intento de asesinato. Inspiré profundo, intentando mantener la calma. Collins me puso una mano en el hombro y afirmó con firmeza: «Este es un punto de inflexión, David. A partir de ahora, ya no es una batalla en la sombra. Sofía usó la opinión pública para difamarte y pintarte como un anciano codicioso que robó a su nuera», continuó. «Pero la justicia no ocurre solo en la sala del tribunal. La gente también debe ver su verdadero rostro». Ethan asintió, añadiendo: «No estás solo. Estaremos contigo en la corte». La evidencia no solo es sólida desde lo técnico, también es lo bastante poderosa para conmover al jurado y a la gente allá afuera. Collins fue más allá. Contactó a un veterano reportero de investigación del Chicago Tribune, quien aceptó seguir el juicio desde el principio y prometió contar la historia con la verdad en cuanto se liberaran los registros. «Sofía quiso convertirte en un demonio ante los ojos del público», dijo Collins, «pero serán los propios medios quienes mostrarán la máscara que lleva». En los días de espera hasta la apertura del juicio, viví en un estado extraño. De día, leía con cuidado cada página del expediente y ensayaba preguntas y respuestas con Collins, como un simulacro de contrainterrogatorio. De noche, me sentaba junto a la ventana, mirando la ciudad encendida bajo mis pies, con el corazón dividido entre ansiedad y determinación. Una mañana, al salir a recoger el periódico, escuché a 2 vecinos susurrar: «Dicen que el juicio ya viene. Quizá el señor Harper no es tan codicioso como dicen los tabloides». Me quedé inmóvil, luego seguí caminando en silencio. Comprendí que Collins tenía razón, la opinión pública empezaba a resquebrajarse. Y cuando la verdad se revelara de manera oficial, el nombre de Sofía Harper se convertiría en una mancha imposible de borrar. Guardé la citación en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerrando el puño con fuerza, y recordé el mensaje de Michael en su carta: «No confíes en ella. Yo confío en ti». Y ahora, el momento estaba cerca. Aquel juicio no era solo justicia para mí, era justicia para mi hijo. El 28 de mayo, bajo un cielo gris y pesado, caminé hacia el Palacio de Justicia del Condado de Cook, con la carta de Michael en el bolsillo. Cada paso parecía pesar decenas de kilos. Y aún así, sabía que ese día sería el día en que la justicia tendría nombre. Sofía llegó después que yo, con un vestido negro entallado, el cabello recogido con esmero, el maquillaje impecable. Sonreía suavemente a la prensa, interpretando una vez más el papel de viuda desdichada. Kyle Henderson apareció junto a ella, escoltado de cerca por la policía, aún con su aire desafiante y los ojos rojos por noche sin dormir. La sala del tribunal estaba abarrotada. El fiscal se puso de pie y abrió con voz firme: «Señoras y señores del jurado, hoy probaremos que Sofía Harper no solo conspiró para apoderarse de los bienes,
sino que además se confabuló con Kyle Henderson para asesinar a su suegro saboteando su vehículo. Fue un plan deliberado de asesinato. De inmediato, el abogado defensor de Sofía se levantó. Objeción. Estas acusaciones se basan enteramente en pruebas circunstanciales. Los rostros en el vídeo no son claros, la grabación de audio pudo ser editada y mi clienta no es más que víctima de una extorsión. El juez asintió. Objeción anotada, pero escucharemos todas las pruebas. La primera fue el vídeo de vigilancia. En la pantalla grande aparecieron dos figuras descendiendo de una vieja camioneta y acercándose a mi garaje a medianoche. La defensa agitó la mano. Mírenlo bien. Los rostros están completamente ocultos. Esto podría ser cualquiera. No pueden atribuírselo a la señora Harper. El fiscal, sin embargo, sonrió. La segunda prueba fue el informe técnico de Ethan. Subió al estrado y declaró con voz firme. He trabajado 20 años en este campo. El corte en la manguera de freno es extremadamente limpio, solo posible con una cuchilla industrial. Los pernos de la barra de dirección fueron aflojados lo suficiente para no soltarse de inmediato, pero sí para fallar tras unos kilómetros. Esto no fue un accidente. Fue un diseño para matar. La defensa se levantó de inmediato. ¿Está seguro de que no es desgaste natural? Está especulando. Ethan sostuvo unas fotografías ampliadas. El desgaste genera bordes irregulares y ásperos. Esto, en cambio, es liso, como cortar mantequilla. Juro ante el tribunal que fue un sabotaje deliberado. La tercera prueba fueron los registros financieros. El fiscal mostró extractos bancarios que probaban una transferencia de $10,000 de la cuenta de Sofía a la de Kyle exactamente 3 días antes del sabotaje del vehículo, junto con imágenes de cajero automático donde Kyle retiraba la suma completa. La sala se agitó. La cuarta prueba fue la grabación de audio, cuyo sonido llenó la sala. Sofía, esa noche solo hiciste tu parte. Cortar los frenos, aflojar los pernos. No te debo ni un centavo más. Y la voz de Kyle. Ahora tengo tu secreto en mis manos, Sofía. Sofía se levantó de un salto, gritando. Eso fue un montaje. Solo le pagué porque me amenazó. Yo también soy una víctima. Kyle se burló con desdén. Deja de fingir. Tú me contrataste. La sala se volvió caótica. Sofía se giró hacia él y chilló. Maldito. Si no hubieras exigido más, yo no habría. La frase quedó inconclusa, pero suficiente para que el jurado comprendiera la verdad. Finalmente, el fiscal presentó la carta manuscrita de Michael y leyó en voz alta. Papá, sé que Sofía no es sincera. Si no lo logro, protege los bienes y el honor de nuestra familia. No confíes en ella. Yo confío en ti. La sala enmudeció. La defensa intentó contraatacar. Esa carta podría ser falsificada. ¿Quién asegura que es auténtica? Entonces el fiscal añadió que los $10,000 de la transferencia correspondían al pago inicial, retirados en un cajero el 10 de abril, y los $5,000 de la grabación eran un pago extra de silencio, debido a las deudas de juego de Kyle. 2 pagos, 2 propósitos, pero ambos apuntaban al mismo complot. De inmediato, el fiscal llamó al médico personal de Michael, uno de los 3 testigos del testamento, quien confirmó. Esa es, sin duda, la letra de Michael. Yo mismo lo vi escribir esa carta. La sala estalló. Sofía se desplomó en su silla, el rostro ceniciento, mientras Kyle estallaba de ira. Ella me obligó. Quería que el viejo muriera por el dinero. El jurado tardó poco más de 1 hora en regresar. El portavoz se puso de pie y declaró. Consideramos a la acusada Sofía Harper culpable de conspiración en primer grado para cometer asesinato y sabotaje vehicular, y al acusado Kyle Henderson culpable de complicidad en sabotaje, extorsión e intimidación de testigos. El juez Morrison golpeó el mazo, su voz dura como acero. Tras considerar la gravedad, este tribunal sentencia a Sofía Harper a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 20 años,
y a Kyle Henderson a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 15 años. Se levanta la sesión. Sofía rompió en llanto, su maquillaje corrido, ya sin rastro de viuda elegante, mientras Kyle, esposado, era arrastrado afuera, aún maldiciendo. A la salida, reporteros se agolparon y los flashes explotaban. Alguien me preguntó: «Señor Harper, ¿tiene algo que decir después de todo esto?». Apreté la carta de Michael contra mi pecho y miré directo al objetivo de las cámaras. Solo una cosa. La verdad puede enterrarse, pero al final siempre vence. El viento frío del lago Michigan barrió los escalones del tribunal, alejando las nubes grises. Y supe que, en algún lugar, Michael sonreía. La justicia había sido pronunciada. Sofía pagaba por su codicia. Kyle, por su traición. Y yo, por mi parte, solo había cumplido mi promesa a mi hijo: proteger el honor y la verdad. Si crees que la verdad siempre triunfa, deja un comentario y comparte tu opinión. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Cada muestra de apoyo es la fuerza que me impulsa a seguir revelando lo que muchos prefieren ocultar.